Ok, entonces, sí, estamos otra vez otro miércoles más, con una sesión de Ground State. Y hoy el tema, bueno, o surgió realmente ahí a través de los días de la semana, estuve pensándolo y ayer tuve una conversación bastante vacilona, con Fabián Vázquez, que nos acompaña hoy, el otro profe Físicos uno. Tal vez hay algunos que sean qué sé yo, que estén en estos momentos en el curso o que lo hayan llevado el año pasado, por ejemplo, y pues conocen ahí a Fabián. Em, Estuvimos hablando un poco sobre todo lo que es pues el programa, ¿verdad? Que tiene en estos momentos la carrera de física, y qué cambios deberían empezarse a hacer, ¿verdad? Ya pues el programa está viejillo y no tanto, o no tal vez solo en los cursos, sino, o sea, en cambiar cuáles cursos se dan, sino qué se está dando entre los cursos, qué es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Es tal vez ahí Ok, como de los claro. cuestionamientos o las cosas que estuvimos hablando. Y quisimos como traerlo acá, ¿verdad? O tuve la idea de traerlo acá y estuve hablándolo con Bayar, con Fabián Bayar, porque pues es un tema bastante interesante, es un tema bastante esencial y queríamos también saber la opinión o queremos escuchar también qué es lo que tienen los estudiantes que decir al respecto. Pero sí, entonces ahí, bueno, saludar ahí a Fabián a Vázquez, tenemos dos Fabián hoy, que nos acompaña hoy, que sí, sí, se pudo sacar el ratillo, muchas gracias. Pura vida, sí, no, desde hace días estoy con que voy a estar viniendo y por diferentes razones, más que todo domésticas, se me dificulta bastante, pero ya hoy sí, sí, pude sacar el tiempo. Sí, sí, provecho. Eh, sí, con esto de que veníamos hablando desde, en realidad lo hemos hablado ya varias veces, no es la Sí, primera sí, vez que lo hablamos. Ayer sí tuvimos un buen rato discutiendo sobre lo que está pasando en la escuela y no solamente, bueno, como decía Brian, no solamente es los cursos que se dan, sino también contenido y creo yo que es muy importante la parte del cómo es que lo estamos dando. amén. Las metodologías con las cuales estamos enseñando tal vez no son las idóneas y vale la pena analizar todo eso, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos nosotros dentro de la carrera hacer cambios en nuestros cursos? Yo sé que por lo menos con la dirección actual se nos ha permitido mucho, porque en varias ocasiones yo he llegado a hablar con Ralph y a decirle, Ralph, tengo esta idea, quiero presentar esto, quiero hacer estos cambios, y Ralph es muy permisivo en ese sentido. Pero siempre han sido, bueno, las ideas que he dado, por ejemplo, siempre fueron en la parte de laboratorios. En los laboratorios como que nadie se va a poner, nadie pone muchos peros. Ujú, Yo sí siento que hacer cambios drásticos en los cursos troncales va a ser todavía más, la inercia va a ser mucho mayor. ujú. Tenemos una gran cantidad de profesores que todavía se oponen a estos cambios y eso es complicado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, incluso lo que estábamos hablando es, el asunto es tal vez como para dar un estado del arte o lo que en lo personal, y quiero escuchar a ver qué tanto comparten conmigo, es lo que siento que tenemos problema. Y creo que lo había mencionado ya en su momento, ¿verdad? Cuando la carrera se construyó, ¿verdad? Y todo lo que ha sido la historia que tuvo, qué sé yo, desde los inicios, ¿verdad? Que ha tenido, se pensó primero, o la parte primordial era, el énfasis era la parte de pues, tener docentes que también investiguen, porque pues la universidad no tenía esa población, ¿verdad? Y pues obviamente se necesitaba. Y era algo que también pues, se veía en el país que era necesario. Se necesitaban físicos pues lo esencial para tener físicos es gente que enseñe física pues, para poder hacer que haya o para poder generar físicos. Entonces, por eso es que pues, la carrera estaba muy ahondada la parte de la academia. Al final uno lo ve, ¿verdad? Todo el programa da vueltas, ¿verdad? En el hecho de que usted sepa cuáles son las bases de física para que después se lo pueda enseñar a otras personas, para que después usted pueda llegar y decir otra vez, bueno, estas son las bases, esto es este, eh, física, ¿verdad? Pero eso pues ya va quedando un poco atrás por el hecho de que la población o la cantidad de estudiantes ha aumentado mucho y más bien ya esos puestos se están saturando. Ya más bien lo que tenemos son muchas personas en la parte de física. Y también otro problema que tiene esto es que, bueno, antes era un grupo pequeño que se podía controlar fácilmente, por decirlo así, ¿verdad? Era un grupo cerrado,
pero al irse abriendo mucho más el grupo, usted ya necesita mejores técnicas y también, pues, por contextos sociales, etcétera, ¿verdad? Y pues, cómo ha evolucionado, ¿verdad? La sociedad, se necesitan mucho más aplicaciones, ¿cómo decirlo? Ya no puede ser nada más un tú a tú, de que yo sé que lo que le estoy enseñando a la persona después le va a servir para enseñarle a alguien más, sino que ahora ya tiene que ser, necesito enseñarle para que él después aplique, para que él después pueda hacer más, que pueda salir a trabajar, digámoslo así. Entonces, el enfoque educacional tiene que ir cambiando. Y bueno, pues el físico no se le entrena para eso, y nosotros no llevamos cursos de educación ni nada por el estilo. Entonces no estamos completamente preparados, por decirlo así, para llegar y dar una educación plena, una educación que uno pueda llegar a decir así, claro, y pues esto es lo que ocupan, esto es lo que damos y de un solo ya nos fuimos. Entonces es toda una problemática y todo una serie de eventos, digámoslo así, que se han ido juntando, se han ido mezclando y es lo que causa pues, una cierta problemática, ¿verdad? Medio grande que tenemos en estos momentos. Bueno, yo quería comentar algo ahí con respecto a eso, Ujú, ujú. que, que sí, que digamos, en mi opinión, ahorita como está el plan, digamos, siento que sí está un poco obsoleto con respecto al mercado laboral actual y además de eso, por ejemplo, como usted habla de la educación, digamos, que en realidad es un campo laboral en el que sí, o sea, que de hecho la mayoría de gente espera que uno termine en educación, digamos, trabajando después de sacar física, pero aún así siento que está un poco obsoleto en el sentido de que igual se dificulta, por ejemplo, dar clases en un colegio, digamos, por asuntos de que uno saca bachiller en física y Tiene una no tiene, pedagogía. ajá, exacto, no tiene una preparación de pedagogía y por allá yo siento que, digamos, que además de que hay que cambiar el plan de estudios para incluir habilidades más actuales del mercado laboral, también sería bueno, digamos, pensar en algún día tener algo como una licenciatura de enseñanza de física o algo así, por ejemplo, y que sea como acreditada por el MEP, porque, o sea, es como un campo laboral que no se está aprovechando y que cuesta mucho aprovechar, que hay que sacar otra carrera o una maestría o algo así, digamos. Ujú. Si no, Fabián, cualquier cosa, aquí no utilizamos lo de las manos, aquí Nadie levanta hable, sí, mano. sí, usted hable, adelante. Entonces, Es dele que de un solo. no me quiero imponer simplemente Ah, no, 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 porque jamás, consideren jamás. que soy profesor y ya. No, 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 el que quiera hablar, hable. Este, con lo que acaba de decir Juan Carlos, me pareció que fue, o Juanca. Con respecto a la parte de educación, hay una situación histórica que se dio y yo no conozco todos los pormenores. Yo sé que la parte de educación en física para secundaria la agarró en su momento, la agarró la Escuela de Educación, nos la quitó básicamente. Y, y simplemente se la dejaron ellos. Entonces, la carrera de educación en secundaria de física la tiene educación. Yo, hasta donde entiendo, matemáticas sí hizo los trámites y matemáticas en eso está mucho más avanzado que nosotros, saben manejarse mejor en ese ambiente, digámoslo así, de burocrático de las carreras, y matemáticas sí recuperó la carrera de enseñanza en matemáticas para educación media. Física nunca lo ha hecho, química tampoco lo ha hecho, o sea, en educación, hasta donde yo entiendo, está la carrera de educación en ciencias. Y se supone que el profesor se puede especializar ya sea en química, física o biología. Matemáticas sí la volvió a recuperar y ahora matemáticas es el que la da. ¿Por qué se mantuvo así? No lo sé. ¿Por qué física nunca la ha tratado de recuperar? Tampoco lo sé. Y no sé si hay algún proyecto o algún interés en volver a hacerlo. Pero así es como está ahorita. Y es una cuestión histórica. Ahora, recordemos también, hablando de la historia, bueno, que también es distinto la forma en la que nace la carrera de física de cómo nace la escuela de física. La escuela de física fue 100% de servicio inicialmente. Em, y durante muchos años era simplemente para producir ingenieros. Entonces dábamos físicas generales y se acabó. Bueno, daban ellos físicas generales y se acabó.
Inclusive, si alguno tiene alguna vez, lastimosamente ahora estamos en pandemia y es muy difícil este, tener la presencialidad de ir a buscar a Don Neville, que Don Neville es básicamente la historia de la escuela de física. Don Neville creo que acaba de cumplir 93 años o algo así. Bueno, Don Neville, él me ha contado historias que cuando empezó el CICIMA, que lo fundaron entre él y José Araya Pochet, hasta donde me acuerdo, ellos no tenían tiempo de investigación. De hecho, ellos estaban dedicados únicamente a docencia y sacaban de sus ratos libres para crear todo un laboratorio. Fue hasta mucho después que lograron poner la Vicerrectoría de Investigación, empezar a tener que se les pagara tiempo en, en investigación. Y es bastante interesante también cuando uno se averigua por lo menos entre nuestros vecinos centroamericanos, por ejemplo, la universidad más grande centroamericana, después de las de Costa Rica, de las tres de Costa Rica, o cuatro, incluida la UNED, incluso, es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hasta hace poco, hubo una conferencia centroamericana de físicos y recuerdo que uno de los profesores decía, nosotros no nos pagan por investigar, tenemos que sacar de nuestro tiempo para poder investigar. Entonces, en ese sentido, la universidad está un poquito más avanzada. Lo ideal para que uno aprenda, lo ideal es que los profesores que a uno le dan clases son profesores que hacen investigación de última, digamos, del estado del arte, que es lo que se publica entre las mejores revistas y que le hablen a uno de estas cosas, ¿verdad? Y aprender justamente de personas que hacen investigación de la más alta calidad. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Claro, claro. No, y en eso, pues creo que concordamos en el hecho de que en estos momentos nos hace falta esa parte. O sea, en estos momentos el plan de la carrera o todo lo que es la carrera, tanto de física como meteorología. Bueno, meteorología sí puedo decir que eh, la cosa es esta, y bueno, no sé si hay alguien ahí de meteorología que me pueda ayudar, me pueda respaldar con esto, pero sí meteorología ha tenido la ventaja de que los profesores que tiene ahí, que puedo decir, bueno, Ana María y Marcial, usted lo sabe bien, Fabián, son profesores que pues trabajan en la industria, y es que pues lo que se necesita o lo que ellos necesitan es cosas actuales, ¿verdad? Obviamente no les sirve mucho estar trabajando con, qué sé yo, meteorología de 1980, 1970. Obviamente, pues ellos tienen que estar ahí con el tú a tú del presente. Entonces, el tener esos profesores ahí y ser los que dan los cursos, pues enfocados de la carrera, les ha ayudado mucho más en esa parte, pero igual ellos comparten con nosotros muchos de los cursos de la carrera, ¿verdad? Que es yo, la física general, métodos, mecánica teórica, etcétera, que en estos momentos son cursos que lo que uno ve es materia súper vieja, y lo que uno hace los ejercicios que se le presentan o las problemáticas qué sé yo, sí, los problemas que se proponen, y pues llegan a ser algo que es nada más como ilustrativo, ¿verdad? Que usted lo que está viendo es nada más como, mira, este bloquecito, no sé qué, y pues así es como funciona. Son las bases, sí, son, digamos, como lo esencial, pero no tienen ¿cómo decirlo? No inciden tanto, o sea, no es algo que realmente le deje al estudiante, no es algo que haga que el estudiante sienta que está aprendiendo. El estudiante más bien lo que siente es que se lo está tratando como un chiquito, ¿verdad? Que nada más le están enseñando las primeras partes, que es como, no, esto queda para después, queda para después, y ya después verán. Y al final, pues usted pasa 2, 3 años de la carrera en los que usted todavía ni siquiera ha visto las primeras pintas, por decirlo así, de investigación que sea por lo menos del 2000, ¿verdad? Y pues nos quedamos súper atrás, ¿verdad? Y no se están ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, pues es que es la materia, es el fundamento, es física, ¿verdad? Y pues hay que verlo desde el inicio. Bueno, pero por lo menos veámoslo desde la perspectiva de ahora. ¿Cómo es que se hace física ahora? ¿Cómo es que se podría tratar esa física ahora? Que ahora es mucho el manejo de programación, ¿verdad? De todo lo que son manejo de datos, de lo que es programar, simular, etcétera, ¿verdad? Eso es como el énfasis que siento yo que también debería empezarse a dar a los cursos estos que consideremos esenciales y que no se pueden perder del programa.
¿Me escuchan? Sí, todo bien, Sí, Greg. todo bien a todos. Eh, Tal vez nada más comentar como algo que dijo Juan Carlos antes, me parece un punto importante. La verdad yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos de que el programa está obsoleto, más que el programa, pienso yo que la metodología es realmente el problema detrás de todo esto, digamos, como, por ejemplo, siento que ¿verdad? Todo este tema de que es tema típico de cuando uno habla de educación física, de las habilidades blandas, que creo que de hecho Brian comentó un poco de eso anunciando este conversatorio. ¿Verdad que verdad que sí deberíamos enseñar habilidades blandas, física, etcétera? Pero al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo uno tiene la idea de enseñar habilidades blandas en física? No es para mí, y siento que en el resto del mundo, cuando uno habla de desarrollar habilidades blandas, uno no debería pensar cómo es un curso, ¿verdad? Y cómo enseñarle a socializar, cómo enseñarle a tratar con los demás. Como eso nos enseña, digamos, eso se aprende con acción, ¿verdad? Eh, y viviendo la experiencia, ¿verdad? De hacer eso. Entonces, al final siento que uno de los grandes problemas de física es que uno pasa toda la carrera y puede ser como tal vez laboratorio avanzado 2 en donde hizo un trabajo y qué más, como al final muchas de las evaluaciones que están en física solo se dedican a, ¿verdad? Si uno es bastante inteligente y sabe resolver problemas, puede pasar toda la carrera solo resolviendo problemas, ¿verdad? Entonces le enseñan a ustedes a resolver problemas en papel y lápiz y ya, pero nunca le enseñaron, ¿verdad? A trabajar en equipo, a ver cuáles son las habilidades de uno, cuáles son las habilidades del otro, ¿verdad? Como, a mí me gusta programar, ¿verdad? Yo puedo aprender por aparte a programar. Entonces no es tanto que no haya un curso de programación, es yo nunca me vi en la necesidad de trabajar en grupo para, ¿verdad? Aprender cosas por aparte y que uno haga esto, que otro haga el otro, que se haga un trabajo en equipo. Y ahí es donde realmente se desarrollan habilidades blandas, no, ¿verdad? No diciéndole como así, sea respetuoso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Apunte en el cuaderno, sea respetuoso, ¿verdad? Entonces siento que también eso es un punto muy débil que tiene la carrera, que es, uno puede pasar esa carrera estando solo en la casa, ¿verdad? Como solo estudiando en los libros y sin contacto con los compañeros, ¿verdad? Y eso cuesta mucho para que las habilidades blandas no estén desarrolladas para nada, ¿verdad? Entonces, muchos planes, digamos, incluso el tipo de evaluación, digamos, que sean como proyectos. A veces, incluso cuando se traduce eso, en muchos de los cursos siento que hay muchos errores de, ¿verdad? Como, ok, pongamos trabajos en grupos, entonces pongámosles problemas del libro para que hagan en grupos. Pero Sí, es lo mismo, ¿verdad? sí. Lo que va a hacer es dividirse el Como, trabajo y haga usted este, haga el otro y listo, vámonos. ajá, o sea, eso no es traducir el problema real, ¿verdad? Usted no está haciendo un tipo nuevo de evaluación, usted está agarrando las evaluaciones que usted ya le está haciendo y nada más está diciendo como a esos grupos, ¿verdad? Eso no es un trabajo en grupos, ¿verdad? Como la naturaleza de la evaluación es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces siento que más allá porque realmente, o sea, sí, los temas son viejos, pero eh, son temas, o sea, el background matemático, el background físico que uno le da al bachillerato de física, siento que es bastante sólido, digamos, por eso tenemos muchísimos estudiantes que están sacando maestrías y doctorados en el extranjero y que han tenido éxito, digamos, pero más que eso, sí, esos son casos de éxito personal más que, Sí, más ¿verdad? que fue, o sea, algo que lo preparó, digamos, la carrera que lo tenía, Sí, sí, digamos. pero igual, ajá, el Mm, currículum está ahí, o sea, mi punto es, ¿verdad? La metodología es lo que yo siento que tal vez es otro detalle que tal vez uno no toma en ujú. cuenta normalmente cuando usa la crítica. Mae, sorry, para diferir de vueltas, no, no, o sea, sí entiendo lo que usted dice y que digamos que hay varas que nada más no se pueden enseñar en el plan, pero para mí gran parte de que el plan esté parcialmente obsoleto es que haya solo un curso obligatorio de programación y que o sea, que todo como habilidad de programación, más allá de eso, que digamos que el curso ni siquiera es de la escuela, se deje, o sea, que toda esa parte se deje como a cuenta del estudiante. Que, o sea, que hay estudiantes que llegan al laboratorio avanzado 2 y no saben programar y tienen que aprender por su cuenta para poder hacer un proyecto y que, o sea, para mí esa es la gran parte de que yo considero que está parcialmente obsoleto,
que actualmente, o sea, que actualmente las opciones de cursos de la escuela para aprender a programar sean optativas nada más. O sea, que haya gente que pueda pasar toda la carrera sin llevar un curso de programación en la escuela de física, digamos. Uno Y sí, decente. pero Ajá. mi contraargumento sería, sí, pero está estudiando física, no programación. O sea, el punto con eso no Pero es es que decir física ahora como, necesita necesita programación, Graham. O sea, sí, ya, pero, ya, pero por eso usted, o sea, por eso usted tiene cursos en donde usted dice, ok, aprendamos materia condensada, ¿verdad? Cómo simular, no sé, un modelo Sommerfeld, usted puede decirles como, ok, aprendan a simular esto, aprendan a programar esto, ¿no? O sea, no necesita ya usted llevar un curso de programación para saber los fundamentos, a saber aprender esto, se puede integrar dentro de cursos de física. Me explico, cómo aprender a programar desde física, no Sí, pero digamos, desde cero. actualmente no está integrado en los cursos, digamos, ese es el Sí. problema. Eso Yo, depende de yo cada profesor al quiero, final de bueno, Sí, cuentas. sí, ajá, sí, sí. yo quiero agregar algo ahí, digamos, por ejemplo, lo que yo he pensado es agregarlo, por ejemplo, a un curso de electro. ¿Verdad? Entonces está en electro y electro, digamos, cuando yo lo llevé, es básicamente muy parecido a física 3, nada más que ahí un poquito, tal vez usamos polinomios de Legendre, ¿verdad? Tal vez, pero suele ser muy parecido. Entonces, tal vez resolver problemas más densos, ¿verdad? Que ya no podemos resolver, analíticamente. Entonces, ocupamos una compu. Entonces, tenemos que programarlo en electro. Digamos, eso es algo que se me ocurrió, digamos, ahora. Eso, perdón, Isaac, que lo interrumpa. Eso que dice Isaac es algo demasiado, digamos, un ejemplo perfecto de lo que pasa en la escuela. En la escuela hay muchos cursos que no se aprovechan para dar cosas de verdad. Entonces, a usted le dan 3 cursos de métodos matemáticos y le dicen, es que los polinomios de Legendre son muy importantes para electro. Y usted llega a electro y usan el primero, nada más, coseno, porque todo lo demás no es, digamos, posible de hacer analíticamente o se complica mucho. Entonces, ¿para qué perdimos tiempo viendo ese montón de cosas si después no las vamos a aplicar en ningún curso? ¿Sí me entiende? Entonces, mejor no den polinomios de Legendre y hablen de espacios de funciones en general, y después cuando llega el curso, la aplicación, entonces ya usted nada más tiene que decir, bueno, eso es un espacio de funciones, la función es esta, el peso en la medida es esta, ¿verdad? O sea, no tienes que dar todas las funciones una por una, como si fuera el chiquito que se va a acordar y va a decir, sí, es que esta basada se parece mucho a Bessel. No, usted igual lo va a tener que buscar en un libro, no tiene sentido. Los cursos se desperdician en la escuela, en la escuela de física. Los cursos se desperdician, pasas 6 meses viendo algo que no sirve para nada. muy cierto. A veces En vez de ver, digamos, cosas que sí te funcionan para empezar a pensar diferente, mira, ya entiendo este concepto a nivel profundo, y después, qué sé yo, la función de Bessel es una aplicación específica, ¿verdad? De este concepto. Entonces se pierde mucho tiempo haciendo cosas como de maquila. Ajá, ¿Sí me entiendes? y justo ahí vuelvo a mi punto de de que la es metodología. por culpa de la evaluación, porque ustedes ya saben que son polinomios de Bessel, ustedes ya saben cómo resolver ecuaciones diferenciales, pero cuando, o sea, la forma en que usted al final traduce eso para que una computadora lo entienda, ustedes nunca lo practican, y eso solo practicándolo, eso no es contenido, me explico. Entonces ustedes ya tienen el bagaje, el currículum está ahí, la cosa es, no hay evaluaciones que le digan a usted cómo usar, ¿verdad? Cómo practicar el currículum, las cosas que usted ya sabe, ¿verdad? Entonces... No, yo, digamos, por ejemplo, ayer que estaba hablando con Vázquez de esto, perdón que le diga Vázquez, que tengo que... Tranquilo, ¿no? que lo que yo siento o lo que deberíamos estar es pensando en esos cambios ligeros que se podrían hacer, porque, ojo, otra vez, lo que es cambiar realmente un programa de un curso, o sea, llegar y decir, bueno, ya no demos física 1, física 2 y física 3, sino que demos, qué sé yo, físicas generales. Entonces, todos son qué sé yo, un año, ¿verdad? Donde hay 2 semestres y en eso se da todo lo que es físicas generales, ¿verdad? Todo lo que es esto de física 1, física 4, que realmente sabemos que es puras bases, ¿verdad? Que eso ya no se ocupa, ya es algo que nada más como para que el estudiante desarrolle. Entonces, en lugar de estar pensando en esos cambios que sí deberían tener todo un proceso burocrático, porque al final estamos en una universidad que cumple, ¿verdad?, con ciertos requisitos y no es algo tan fácil de generar, lo que debería estar pensando es qué es lo que metemos ahí dentro de esos cursos, qué podemos ver dentro de física 1, física 2, física 3 y física 4. Okay, entonces, más bien ahí deberíamos estar empezando a usar esto de, bueno, aprendamos a programar ahí en esos cursos. Pensemos en que lo que estemos viendo, o sea, los problemas o la teoría que estemos viendo,
¿cómo podemos pasarla a qué sé yo, un programa, ¿verdad? Una simulación, por ejemplo, qué sé yo, una simulación de proyectiles, sería algo vacilón. ¿Por qué? Porque al final entonces usted aprende a simular y después le va a servir cuando vaya a ver, qué sé yo, usted sea por el lado de sólidos, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar simulando moléculas, ya por lo menos tiene una idea de qué es esta parte gráfica, que todo el mundo de programación gráfica es algo que, por ejemplo, yo no manejo muy bien y que pues si uno le enseñaran ese tipo de bases, pues uno podría irse jugando, ¿verdad? Podría ir luchando con eso ya más adelante, pero uno tendría esos inicios, tendría esos principios y ya no es tanto lo de vaya y haga, qué sé yo, el chorrocientos problemas del libro, ¿verdad? Para saber cuál se parece al que va a salir en el examen o si ninguno se parece al que va a salir en el examen. Y más bien ahora es, plantéese usted o aprenda cómo programar y cómo meter física dentro de estos programas, dentro de esas cosas, cómo puede resolver usted utilizando esta herramienta, que es algo que después le va a ayudar. Y no tiene que ser específicamente, bueno, desde ya, resuélvame, qué sé yo, hágame un paper en el primer año, sino nada más por lo menos vaya teniendo vaya entendiendo estas cosas. Entonces, ya usted no tiene que estar pensando tanto en los exámenes, ya no tiene que estar pensando en 8 horas haciendo ejercicios. No, usted lo que piensa es aprenda a programar, aprenda a meter física dentro de la computadora. Siento que es un enfoque que sería vacilón. Obviamente no estoy diciendo que así tiene que ser, ¿verdad? Pero desarrollar esa idea, desarrollar como ese énfasis en dejar tanto de estar haciendo ejercicio y estar en esto, ¿verdad? Todo el día, a más bien estar creando, estar sintiendo que usted está desarrollando algo, que está surgiendo, ¿verdad? O que usted está creando, por lo menos. Sí, ese proceso de meter la física en un programa también te va a enseñar los conceptos, ¿verdad? Sí, exacto. Y te van a quedar bastante claros. Uno va a saber que bueno, en el caso de física 1, la velocidad va a ser la derivada de la posición y que la aceleración es la derivada de la velocidad y que también uno puede obtener, haciendo producto punto, uno puede sacar diferentes proyecciones, etcétera. Entonces todo eso también se va a poder aprender. Se me ocurría a mí, digamos, ya aterrizando un poco esto de qué se puede hacer en la escuela. Hace algunos años, en Física 1 para ingeniería, eso sí, este profesor, se me olvidó el nombre, cambió un poco bastante la metodología de evaluación, más que todo. Vidaurre hizo un cambio drástico en la forma de dar las clases, que era esta metodología no es instrucción de pares, sino, ¿cómo es que se llama? Bueno, que se supone que los estudiantes ya tienen que haber leído y que llegan a la clase únicamente a hacer ejercicios. Clase Esa es invertida, creo que es. la clase invertida, exacto. Y se le permitió hacer ese tipo de cambios. Entonces, una opción es proponer al director, es bueno, no vamos a cambiar todos los grupos, pero podemos empezar a hacer grupos experimentales de computación, de física computacional. Y entonces no se está cambiando el programa, pero sí estamos cambiando la metodología. Entonces es una opción que se podría hacer, de manera que podemos ir aterrizando estas ideas e ir haciendo experimentación, ¿verdad? Tal vez inicialmente para estudiantes repitentes, por ejemplo, que ya han llevado el curso de teoría, ya saben qué es lo que va a ver el profesor, entonces se les puede invitar a este tipo de cursos, digamos, donde van a ver lo mismo, pero diferente, de una metodología diferente. Sí, bueno, no sé si hay alguno, porque también sería vacilón escuchar desde la perspectiva de los estudiantes, qué tanto suena eso, ¿verdad? ¿Qué tanto suena tal vez pasar de estar practicando, de estar haciendo ejercicios a, pues que se les diga, bueno, eso sí, ¿verdad? Van a tener este desafío importante de aprender a programar, de aprender a meter física ¿verdad? Ese sería como el nuevo reto. Mae, ¿me escuchan? Sí, todo Sí. bien. Ok. Mae, a mí eso sí me parece demasiado, pero sí, demasiado bueno. Más después de haber pasado 5 veces en Física 1. La escuela de mate y la escuela de química tienen programas similares, como más o menos experimentales, en donde en mate utilizan programas como Wolfram para poder visualizar las funciones en cálculo. Y en química tienen cursos específicos para repitentes donde ya se brincan
prácticamente la teoría y pasan a practicar. Ya no se enfocan, o sea, por lo menos tienen un enfoque diferente, ya no es la misma vara de siempre. Y ese toque de mezclar la física con la computación sí me parece bastante importante. La programación puede ser una herramienta bastante fuerte para que al estudiante se le peguen los conceptos, principalmente en los laboratorios. Que los laboratorios ahorita que estoy llevando el 2, no sé si alguien aquí estuvo en la planificación del curso virtual, pero es una mierda. Okay. No creo que nadie, pero bueno, es que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? También se necesita la opinión sincera porque, pues sí. Bueno, tal vez, a ver, yo había pensado en la parte de los laboratorios, pero es que también no se puede perder, o sea, el contexto virtual es algo, ¿verdad? Y no quiero como entrar mucho en esto de virtual porque sabemos que la pandemia en su momento va a cesar, ¿verdad? Y van a haber muchas partes que van a volver a ser presenciales. Y pues el laboratorio está hecho para ser un lugar donde usted mide, ¿verdad? Se supone que el curso de laboratorio es eso. Entonces, para una parte física más experimental. Y no es como de que vamos a cambiar todo lo que son física experimental a física computacional porque todavía queda, ¿verdad? O no podemos ignorar el hecho de que existe física computacional, aunque creo que la mayoría aquí, bueno, tal vez ahí me equivoco, la mayoría somos de la parte teórica, no podemos ver esa parte de ahí, más que todo en lo de los laboratorios, ¿verdad? Pero sí yo siento que es bueno que los laboratorios se queden con eso, ¿verdad? Con la parte de, bueno, medición. Y lo que deberíamos meter, o esta parte computacional debería entrar en lo que es más teoría. Siento yo, no sé, es personal. Yo diría, Ahí que me gusta. en el laboratorio se puede meter computación, pero más en el procesamiento de las mediciones. Ok, sí, o sea, sí tiene razón. Lo que yo pensaba más era como que el estudiante aprenda por lo menos a armar sus propios sensores, que le den un Arduino y comenzar a armar sus cosas, que no le den la tarjeta Pasco con el preset de fábrica para nada más llegar a agarrar datos e irse. Sí, Que sí, por lo Es que menos los sepa qué es cambios, lo que está armando, qué es lo que está usando y sepa qué cálculos Sí, lleva tras eso eso. sí que no se aprende nada en laboratorio, por eso usted no ese llega a cambio hacer. sí lo estamos nada. haciendo, el de Arduinos. De hecho, ya hicimos la primera compra de Arduinos y hace 4 semestres, ya pre-pandemia, empezamos, bueno, yo puse la última práctica, era de Arduinos, y los puse a hacer el experimento del péndulo con Arduinos. Y creo yo que fue bastante exitoso. O sea, básicamente yo les di el código, les dije, así es como se programa, para que hagan la medición de un periodo. No, mentira, les dije cómo tomar tiempo nada más, cómo inicializar el cronómetro, y después yo les pedía, ustedes tienen que configurarlo para que tomen un periodo de un péndulo. Y yo creo que fue bastante exitoso, pero tenemos muchas limitantes. Primero, todavía no tenemos la cantidad de Arduinos necesarios para hacerlo. Fue un proyecto que se nos truncó completamente con la pandemia, porque básicamente todavía no tenemos la cantidad de Arduinos necesarios para darle uno a cada estudiante, como si lo hace Marcial. Creo que Marcial sí hace eso. Marcial sí arma sus equipitos de Arduinos y se los presta a los estudiantes. Porque claro, maneja muchísimo menos cantidad de estudiantes, maneja grupos de 10 personas. Claro. Pero en Física 1 yo lo estaba implementando en los laboratorios de Física 1. Nada más que solo lo pude hacer un semestre y ahí se me acabó. Sí, Eso no. estaba genial. Bueno, yo quería comentar algo. O sea, estos cambios de fijo me parecen muy bien, como de cambiar la metodología, como para incluir programación y también como esto, como de los Arduinos y que no sea nada más algo ahí de Pasco, que ahí las barras de fábrica ya vienen listas solo para agarrar datos. Pero digamos, yo también siento que estos cambios al plan y a la metodología también tienen que, o sea, que tomarse en consideración como digamos, lo útil que van a ser esos cambios en el mercado laboral actual, digamos, que yo siento que tal vez no es un problema tan grave en la carrera de meteorología, no estoy seguro, la verdad, pero porque siento que el Instituto Meteorológico agarra mucho a los graduados de meteorología,
pero que digamos que para los estudiantes de física yo siento que llega un punto donde uno tiene que aceptar que no hay cupos infinitos en la universidad para ser investigador y que uno tal vez tiene que valerse por sí mismo en el mercado laboral actual y que digamos que yo siento que si la escuela de física quiere seguir creciendo y mantener la cantidad de graduados que ha tenido en los últimos años, que debería incluir, o sea, como, o sea, debería empezar a enseñar cosas que sean útiles no solo para ser un físico, sino para ser un trabajador en alguna empresa del país o lo que sea. Ok, ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, técnicamente sería para no ser solo investigador o para no ser solo académico, porque Ajá. físico usted al final tiene que serlo. O sea, Bueno, sí. la carrera física está hecha para que usted sea físico. La Ajá, cosa es ajá. dónde ser físico. Sí, ahí sí. Sí. Aunque yo siento que en muchos casos uno puede terminar, o sea, como, o sea, uno va a seguir siendo físico, pero que lo que uno no va a hacer no va a estar tan relacionado con, pero sí, efectivamente uno va a terminar siendo físico y sí, esa es la realidad. Yo quiero agregar algo ahí antes de darle bueno, más y medio metido, y es que, digamos, los de meteorología tampoco se confíen. O sea, yo he visto casos de meteorólogos que están feos, digamos, que no pueden entrar a al IMN, E ¿verdad? incluso si Entonces, entran como técnicos, tampoco es así como que, sí, pucha, no les están en la pagan fama. mucho No, tampoco. exacto, sí. Entonces, eso es un problema de todos, digamos, y eso es algo que hay que empezar a quitar, ¿verdad? Porque a veces decimos que los meteorólogos no son físicos o los físicos no son, y esos varos, ¿verdad? O sea, estamos todos juntos en eso. Ujú. Julio, cualquier cosa, aquí no levantamos la mano, usted hable, hable, nada más ahí, mete la cuchara. Sí, buenas tardes a todos. Este era Pues, para no interrumpir al compañero y dale, pedir dale. el espacio. Yo tenía una pregunta que hacerles en torno a todo esto, porque, bueno, yo tengo conocimientos en enseñanza Ujú. y me parece que antes de tal vez plantear uno una metodología o un cambio de este calibre, porque implica muchas cosas, sería bueno tener claro cuáles son los objetivos principales de la escuela de física en este caso. Yo sinceramente no los tengo claros. Me gustaría tal vez escuchar de parte de ustedes para también yo ir conociendo como cuáles son los objetivos de la escuela. Porque si, por ejemplo, la escuela no ha cambiado sus objetivos desde su fundación, y según lo que ustedes cuentan, ¿verdad? Desde un principio, el principal objetivo de la escuela era simplemente enseñarle a la gente física para que después saliera a enseñar. Me parece que habría que cambiar entonces los objetivos como para que estén enfocados en enseñarle a la gente física para que la apliquen en lo que sea. Y creo que de ahí empezaría el cambio en la metodología, porque ya después de todo eso, todo lo que concibe, lo que conlleva el cambio en los programas y todo eso, vendrían basados en esos principios. No sé si me explico. Sí, sí, no, claro. Eh, les cuento yo un poco de contexto de cómo es eso. Dele, dele, sí, usted que tal vez está un poquillo más metido ahí. Es que, bueno, nada más como para que entiendan un poco más cómo es la idea, porque tal vez algunos no tienen mucho conocimiento de esto. La escuela de física, pues tiene una separación importante entre lo que somos profesores interinos, ¿verdad? O profesores que nada más, pues ahí estamos pulseándola todos los semestres, y profesores que ya tienen plaza y tienen su campo en la asamblea, que son ya los que toman las decisiones, por decirlo así, oiga, de la escuela. Entonces, yo soy parte de los interinos, pero Fabián es parte de la asamblea, entonces él sí puede dar un poquillo más o puede A ver, explicarnos un poco yo mejor. tengo un mes de ser parte de la asamblea, ¿verdad? Tampoco es que tengo mucho. Algo es algo. De hecho, ayer Brian me hizo sentir viejo cuando me dijo que hacían falta jóvenes en la asamblea. Em, yo acabo de entrar, pero sí me he empapado mucho porque me he interesado mucho en un proceso de reforma curricular. Este proceso de reforma curricular tiene 20 años de estarse haciendo. Y sé que son 20 años porque cuando yo estaba en segundo año, ya empezaban a hablar de que venía la reforma, de que iban a haber cambios importantes, de que, bueno, iba a haber cambio de física para físicos, por ejemplo, ese fue uno de los primeros cambios que se logró hacer, pero eso estamos hablando hace ya 20 años. En su momento, alrededor de el 2005, se supone que
la Escuela de Física hizo todo este cambio de objetivos del cual habla Julio. Y se le envió al CEA. El CEA es el Centro, ¿cómo se llama? Centro de Estudios Académicos, creo que es que se llama. El CEA es ese ente dentro de la universidad que acompaña y da apoyo a todas las carreras en todos los procesos curriculares y de formación de nuevos cursos. Entonces el CEA es básicamente el que aprueba estos cambios. En el 2005 entonces el CEA aprobó estos cambios. Además, Física se supone que hizo los cambios en sus objetivos, en la marco pedagógico, ¿cómo es? El marco pedagógico, creo que es que se le llama. Hay otro, bueno, hay una serie de marcos ahí y probablemente Julio sabe más que yo de esto, que se supone que se hicieron los cambios. Hace poco, hace unos 3 años, a Esteban Avendaño, al profesor Avendaño, se le asignó la tarea de hacer licenciaturas. Es una idea que se venía dando también inmediatamente terminados los primeros cambios que se hicieron a la carrera de física, se pensó en empezar a abrir 3 licenciaturas, una en física teórica, una en física de materiales y otra en física computacional. Entonces Esteban hizo un trabajo impresionante, armó las mallas curriculares para hacer las 3 licenciaturas, y básicamente hizo todo el trabajo que él consideró necesario con todos los cursos, incluso él puso todos los cursos que él veía que eran necesarios para el mercado actual y ni siquiera llegó a presentarlo a la asamblea, pero lo presentó a la dirección y la dirección lo mandó al CEA. Y dirección le pidió al CEA que nos asesorara para terminar este proceso de las licenciaturas. Justo cuando estaba terminando, yo me incorporé a todo este trabajo. De hecho, Esteban me pidió que le ayudara y que empezáramos a evaluar cuáles iban a ser los contenidos de cada curso para la licenciatura. Y específicamente yo estaba trabajando con las de estado sólido. Bueno, materia condensada, perdón. Y justo cuando estábamos en eso, yo llevaba tal vez 5 meses de haber llegado y el CEA manda una carta diciendo detengan todo lo que ustedes están haciendo porque ustedes ni siquiera han cambiado la carrera desde 1982. Entonces, lo que nos estaban diciendo es que no había registro alguno de que nosotros hubiéramos hecho ningún cambio ni ninguna actualización a la carrera de física desde 1982. Entonces, bueno, eso fue hace ya 2 años y inmediatamente la dirección fue a buscar en sus archivos todos los oficios que había mandado al CEA y por fin encontraron los del 2005, en los cuales ya la gente del CEA dijo, sí es cierto, en el 2005 ustedes habían hecho una primera actualización, pero aún así la carrera está obsoleta y ustedes están pretendiendo correr antes de siquiera gatear. Ustedes todavía no pueden pretender que van a hacer una carrera, 3 carreras nuevas, cuando la carrera de ustedes está completamente obsoleta. Entonces, básicamente el CEA nos tiró para atrás, nos dijo, no hagan nada y empiecen, porque ni siquiera ustedes tienen el marco pedagógico, no tienen el marco, es que eran 3 marcos y honestamente no recuerdo los nombres. Y cuando empezaron con eso de que teníamos que armar un marco de no sé qué y otro marco de no sé cuánto, los que estaban a cargo empezaron a decir, es que nosotros no sabemos de esto, es que necesitamos a alguien que nos asesore, es que y básicamente necesitamos a alguien como Julio, que tenga esos conocimientos en pedagogía, que nos ayude a hacer esas cosas que no sabemos cómo hacer. Porque ni siquiera teníamos el conocimiento de qué significaba cada uno de estos marcos para poder empezar el proceso de reforma curricular. Se le pidió al CEA entonces una asesoría. El CEA nos está ayudando, pero en este momento el CEA está con una gran cantidad de trabajos. Nos dijeron que se les envió un primer documento, ellos mandaron las correcciones y entiendo que nosotros se las devolvimos y están en revisión en el CEA y nos dijeron que por lo menos unos 2 meses más iban a tardar en eso, porque estaban con demasiado trabajo. Entonces el CEA básicamente en este momento nos está atrasando. En
en el entretiempo, digámoslo así, de este proceso de reforma curricular, decidimos, digamos, el comité este que estamos trabajando, empezar a buscar empresas tecnológicas que estén interesadas en físicos. Entonces, realizamos conjunto con el Ministerio de, ¿cuál es el Ministerio de Ciencias? El MISIT, ¿y cuál es el otro? Bueno, y alguien más, algún otro organismo estatal que maneja todas las empresas tecnológicas que hay en el país, nos empezaron a asesorar para que escogiéramos nosotros, no recuerdo si son 6 empresas, con las cuales nos vamos a reunir para presentar lo que nosotros hacemos y lo que ellos esperarían de un físico. Entonces, las buenas noticias es que el proceso está en marcha, y lo que le comentaba a Brian ayer es que este es el momento en el cual nosotros, ustedes, deberíamos de presentar ante asamblea una serie de solicitudes que deberían de ser consideradas dentro de toda esta reforma curricular. Y ojalá que se haga pronto, ¿verdad? Entre más pronto, mejor. Entiendo, gracias, profe. Y es que sí, está complicadillo porque, bueno, primero que nada, yo no sé, yo creo que ustedes están de acuerdo en eso, porque yo he buscado por internet y todo, como trabajos que sean relacionados a la enseñanza de la física como tal, para enriquecer, digamos, todo esto de la didáctica y las metodologías, y cuesta mucho encontrar cosas que sean, pues, o que resalten dentro de lo que se encuentra, ¿verdad? Y si se encuentra. Y, y, y es difícil, digamos, como, porque es que yo les digo a ustedes, yo tengo conocimientos en educación, pero con solo que uno tenga conocimientos en educación no basta como para poder proponer una reforma de ese tipo, porque a fin de cuentas tiene que ser muy específica. Entonces, a mí se me ocurre que, por ejemplo, yo comparo mucho las matemáticas y todo esto con lo que son los idiomas, porque prácticamente para mí es como aprender a hablar en otro idioma, aprender matemáticas. Y, y aunque yo lo puedo comparar con otro idioma, yo no puedo aplicarle al 100% una metodología de enseñanza de un idioma a una ciencia como la física, porque tiene digamos, sus procesos analíticos o cognitivos muy diferentes a los que tal vez uno tiene que utilizar cuando aprende un idioma como tal. Pero escuchar eso sí me da mucha alegría, porque quiere decir que sí están trabajando bastante fuerte en cómo buscar esa solución y tratando de derrumbar los objetivos de la escuela, porque yo sí creo que si la escuela no tiene claros los objetivos de qué tipo, qué perfil quieren obtener con estas reformas que van a sacar de los estudiantes que se gradúen, va a ser muy difícil que puedan proponer ellos o cualquier otra persona metodologías nuevas o no sé, o incluso una malla curricular diferente para la carrera. Es que, bueno, también ahí para meter un poco de vean que nosotros tenemos un problema muy distinto, o bueno, tenemos un escenario muy distinto al que tienen otras carreras. Por ejemplo, yo imagino las ingenierías. Si uno ve, incluso las ingenierías tienen las clases, muchas de las clases ya avanzadas en las noches. ¿Por qué es eso? Porque el profesor que da la clase resulta que es una persona que labora en la industria. Entonces, esa persona que después es el que da la opinión, porque es el profesor, ¿verdad? Y al final me imagino que es parte de su asamblea cuando lleguen a estar en estas escuelas, es una persona que está dentro de la industria. Aquí nosotros el problema que tenemos es que prácticamente todos los profesores que están ahí y los que tienen la parte de voz y voto, pues están en el mismo U. Entonces ellos piensan con mentalidad de universidad, de investigación, no en la mentalidad de qué es lo que se ocupa en la empresa, qué se necesita afuera. Entonces ahí es donde Fabián dice esto de lo que menciona, ¿verdad? Que se necesita hablar con empresas y otras entidades que pues se encarguen de ayudarnos con esa parte. Pero yo siento que el hecho de que nosotros tengamos, o que todos los profesores o toda la comunidad, por decirlo así, todavía esté ahí agarrada a la universidad, ¿verdad? Y no suelte, eso genera ahí un bias, una cierta perspectiva que no es muy global y que también dificulta todo lo que es este proceso. Por ejemplo, justamente lo que dice Fabián, nosotros tenemos el problema de que
los profesores se gradúan en la parte de física, van al extranjero, sacan sus doctorados o etcétera, lo que saquen, ¿verdad? Pero en ningún momento pasaron por un proceso pedagógico. Y entonces ahora que se les está diciendo, no, la carrera está desactualizada, está obsoleta, ¿verdad? No se han hecho cambios, necesita tales cosas. Nadie sabe por dónde, ¿verdad? Nadie sabe cómo entrarle, porque nadie estuvo, nadie se enfocó en lo que era la enseñanza de física. Y bueno, pues por lo menos ahora sabemos que sí hay alguna gente que está dando sus pasos, pero todavía no están ahí. Necesitamos que estén ahí para que puedan resolver este proceso. Y no podemos esperar, qué sé yo, 2, 3, 4 años a ver si alguien aparece y que nos resuelva las cosas, porque para peores, esa persona que va a aparecer en 2, 3, 4 años va a ser alguien que va a venir y pues, qué sé yo, no con mucho apoyo de todo el resto de la comunidad, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas el gran peso está en todas estas personas ya mayores, ¿verdad? Que son las que generalmente toman la palabra y son las que la decisión de ellos, ¿verdad? Y toda la cosa tiene como más peso. Y obviamente pues cuando escuchan de las ideas juveniles dicen como, estos son esos inventos que se pegan, estos inventos que hizo Germán, estos inventos que qué sé yo, hace Vázquez con los laboratorios, qué sé yo, como que intentan bajar o despreciar, por decirlo así, lo que es los esfuerzos que hay para hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, eso es una problemática bastante grande, siento yo. Es una de las cosas que también tenemos que ir viendo, porque, bueno, como dice Julio, dice, pueden hacer todos estos planteamientos, pero ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién realmente va a fundamentarlos? ¿Quién va a decir, bueno, pues sí, esto es como se debe hacer y cómo hacer para que se les crea, ¿verdad? ¿Alguien más iba a hablar ahí? Yo quería decir algo. Bueno, yo también sé un poco de la parte de educación. De hecho, estudio educación matemática, que es la otra carrera que habla el profe de mate. Y con todo esto, bueno, me alegra mucho que estén haciendo como los cambios. Y sí creo que es necesario como que haya gente que sepa de esto, ¿verdad? Realmente la parte de educación es una parte muy necesaria en general en el país, ¿verdad? Como físicos. Y podemos dar, o sea, puede ser un ámbito como muy necesario en el país y dentro de física incluso. Y creo que a veces pues física no da como las oportunidades para eso, ¿verdad? Digamos, yo que sí me quiero dedicar a educación, por lo menos eso es como lo que quisiera. Después de que termine mi carrera tengo que buscar como en otra parte, ¿verdad? Poder seguir instruyéndome de eso, porque realmente no hay, y creo que sí hay como una necesidad en esa parte, dentro de la escuela incluso, y afuera de la escuela, ¿verdad? En el país sí se ocupan físicos, que sean físicos, pero que también sean educadores, para ver y analizar y tener en cuenta todas estas cosas de pedagogía, ¿verdad? Es que sí, lo que dice Irene es importantísimo. Dentro de lo que es el grupo de asamblea, no es que necesitemos solo físicos docentes, porque eso sería peligroso para la parte de investigación, porque si no, entonces nos quedamos sin investigadores. Pero sí necesitamos un grupo importante o un grupo representativo de personas que se hayan dedicado a pedagogía o la parte de educación de la física. Eso debería estar ahí dentro de la asamblea y que sean los que toman las decisiones con respecto a eso, porque la asamblea toma un montón de decisiones. Obviamente en todos los ámbitos, también en la parte de investigación y quiénes van a estar, quiénes tienen plaza, etcétera. Hay un montón de cosas, pero lo que se trata de que cómo se tiene que educar o cómo es que tiene que ir el plan, debería estar fundamentado por un grupo, una comisión, por decirlo así, dentro de la asamblea, que se dedique a esa parte, que se dedique a decir, bueno, pues esto es lo que se ocupa, esto es cómo se tiene que educar, esto es lo que está necesitando el país en estos momentos, ¿verdad? El problema es que no tenemos eso, ¿verdad? Y tal vez hay muchos estudiantes de física que se han ido por la parte de educación, pero qué sé yo, ya sea que no sacaron algún tipo de título como para poder llegar a ser parte de los campos con plaza, por decirlo así, o las personas que tienen plaza, eso entonces no llega a la asamblea, la opinión no se reparte, ¿verdad? Entonces se perdió, se fumó simplemente porque la persona al final qué sé yo, no se podía escribir al CINESPA o no se podía escribir al CICIMA, no se podía escribir al SICANUM. Entonces lo que necesitamos es, eso le decía yo a Fabián, ¿qué tal si hubiera una chance, ni siquiera es que haya voto, por lo menos que haya voz,
que por lo menos la gente que tenga estas nuevas ideas tenga una voz en la asamblea, que se les permita entrar en las reuniones y llegar y exponer esto, ¿verdad? Que se diga, bueno, pues hoy le vamos a dar un tiempo a tales personas que tienen estas credenciales, tuvieron, qué sé yo, se metieron en estos cursos de educación o sacaron esta segunda carrera, son parte de nuestro equipo de interinos, o tal vez ni siquiera la parte de interinos, son de una universidad privada, pero por lo menos ellos saben de lo que están hablando. Y otra vez, no tiene que tener voto, pero por lo menos escuchar su opinión. Siento que debería ser algo importantísimo. Y igual, esta parte de físicos educadores no es que solo se ocupen ahí, se ocupan en todas las universidades que trabajan con física, ¿verdad? Del TEC, que también está sacando la ingeniería en física, y las demás universidades que tienen física como servicio, pero al final la están dando. Pero el TEC, bueno, el TEC tiene una ventaja con respecto a nosotros, y es que hay al menos 2 personas que han estudiado enseñanza de la física y que son miembros de asamblea. Que son, bueno, Natalia Murillo, que básicamente ha dedicado su vida a la educación, o sea, realmente a aprender de esto, y la otra es Melania, que también sabe muchísimo, bueno, tiene el título de educadora y además es física. Entonces, ellas dos han promovido bastante todo este tipo de cosas dentro de la escuela de física del TEC y van mucho más avanzados que nosotros. ¿Y por qué entonces, dejo la pregunta aquí, ¿verdad? Tiro la pregunta al aire. ¿Por qué tenemos que esperar a que el SEA nos aconseje con unas cosas que está durando meses? ¿Y por qué no buscamos a estas dos profesoras, ¿verdad? Que al parecer tienen bastante conocimiento y podrían darnos una buena pues una buena guía, ¿verdad? Obviamente no es que les vamos a robar todo el tiempo al mundo, pero pues siento yo que la opinión de ellas es válida. El problema es que habría que pagarles, ¿verdad? Entonces, a la persona que se traiga hay que pagarles. Yo creo que incluso el SEA ofreció... Es una inversión, o sea, aunque se tenga que pagar, es una inversión importante que se tiene que hacer para que salga física, siento yo. A mí no me tienes que convencer, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo sé, pero en algún momento siempre se dijo que, bueno, que había gente dentro de la asamblea o dentro del grupo de interinos que podíamos poner a hacer eso. Y de hecho, yo sé de que a alguien se le pagó durante 3 años, creo, para que se encargara de todo esto. Y el resultado ha sido nulo, digamos. Pero al final esta parte de que fue nulo el resultado es porque la persona no rindió, ¿verdad? Exacto. Y pues también hay que tener un control de calidad, que eso también es otra cosa que le hace falta a la escuela. Eso es un tema enorme, ¿verdad? Sí, ya esos son otros 100 pesos. Estoy de acuerdo, o sea, aquí tenemos la cultura del pobrecito. ¿Y cómo lo vamos a echar, pobrecito? Sí, y así hay varios profesores que se mantienen aquí en la escuela cuando debieron de no estarlo. Así se han asignado plazas que nunca se debieron de haber asignado. Y ahora yo creo, por primera vez en mucho tiempo, hay un grupo de profesores que estamos ahí, todos relativamente jóvenes, que estamos tratando de cambiar esa mentalidad. Claro. Pero sigue habiendo una inercia grande. Yo quiero decir una cosa ahí, eso que dice Fabián es demasiado importante. A física también lo que le hace falta también es un cambio de mentalidad. O sea, por lo menos en mi paso por ahí como estudiante, siempre lo que yo le criticaba es que se sentía una apatía hacia la física demasiado grande. O sea, parecía como que la gente odiaba la física, estudiantes, profesores. O sea, usted hablaba de física en clases, pero en el momento en que usted salía de clases, Dios libre, usted se le vaya a ocurrir hablarle de física a un compañero en la socia o discutir un tema, la gente como que como que aborrecía la física. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué la gente estudia esto? O sea, de verdad, o sea, y usted lo ve, y yo decía, bueno, tal vez son los estudiantes, ¿verdad? Tal vez es que a la gente no le importa. Pero después yo me ponía a pensar, en una semana, digamos, arbitraria, que no, digamos, ¿cuántas oportunidades habían para hablar con gente de física? Un group meeting, un coloquio. Los coloquios son una vez cada 2, 3 semanas, si acaso, ¿verdad? Y entonces, al final lo que se genera es esta brecha en la que los estudiantes creen que la física es ir a clases. ¿Sí me entendés? Y nunca les enseñas a discutir física, a hablar de temas de investigación recientes. Y una cosa que yo siempre he pensado que no se necesita mucho, ni mucho cambio, ni nada para implementar,
es hacer summer schools, qué sé yo, en vacaciones, en verano, hacer un summer school de programación científica o de mecánica estadística o de lo que la gente, digamos, le llame la atención. Y yo, digamos, en lo personal, yo creo que me formé más en summer schools que en la escuela de física, digamos. Es así, digamos, como yo lo siento. Entonces, eso no necesita mucho. Se puede poner incluso a estudiantes que tengan ganas de aprender, digamos, a que tengan ganas de foguearse enseñando y cosas por el estilo, ¿verdad? A que den cursos de cosas que saben, incluso proyectos de investigación breves de un par de semanas, poner a los estudiantes a trabajar en algún problema, qué sé yo, ok, hagamos grupos de 5 personas, así también trabajas en grupo, vamos a tratar de resolver esto. No importa si no sale un paper, eso no importa, o sea, digamos, el chiste es ponerlos a trabajar en física que no sea dentro de un aula, ¿verdad? Y enseñarles que la física va más allá de la clase, digamos, cuando usted sale de la clase, la física sigue existiendo, porque ese fue como el choque cultural que he tenido en todas las oportunidades que he tenido de interactuar con gente de física fuera de la UCR, es que la física es como el tema principal de todo el mundo en cada momento, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ibas de vuelta al hotel y la gente seguía hablando de física. Ibas a almorzar y la gente hablaba de física, ¿verdad? Y eso es algo que yo, por lo menos en mi paso por la UCR, nunca logré vivir, digamos. El problema ahí, Fabián, siento yo también que es por cómo damos nosotros física, ¿verdad? Porque cómo va a salir usted de una clase hablando, por ejemplo, sobre proyectiles. O sea, ¿cómo llega usted a poder empezar una discusión o empezar sí se puede dar, ¿verdad? Al final uno puede llegar a empezar a filosofar ciertas cosas que se dan, tal vez específicas, ¿verdad? Pero sí se puede llegar, porque recuerdo haber hablado con usted a veces de algunas cosas interesantes ahí que surgían de líneas de pensamiento que uno puede llevar, ¿verdad? Surgiendo ya de los últimos años, pero de los últimos años en la carrera. Pero a veces cuesta tanto, ¿verdad? O sea, como que el plan o la metodología que tenemos es tan arcaica, tan obsoleta, que usted ni siquiera le dan ganas, ¿verdad? Usted lo que dice es, bueno, hoy salí de la clase hablando cosas que ya se sabían en 1600. Entonces, ¿dónde está el incentivo, digámoslo así, para que yo pueda seguir hablando de eso? Es tal vez una de las cosas que tal vez es más preocupante, ¿verdad? Pero, Necesitamos, perdón, Fabián, sí, sí, necesitamos sí. meter un poco más de lo que es actual en esto. Ahí, cómo yo puedo, por ejemplo, con esto de la programación, eso siento que es una herramienta que se podría servir un montón. ¿Cómo entonces puedo programar yo algunas de esas cosas? Y entonces ahí yo sí genero discusión, yo puedo llegar y hablar con mi compañero de algo que sea más de desarrollo, que no sea de, "Mae, ¿cómo hizo usted este ejercicio?" Sí, ahí, Brian, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a ver, no quiero, no quiero que piensen que estoy en desacuerdo con todo lo que ya hemos hablado, porque estoy muy de acuerdo en que se empiecen a usar mejor las tecnologías, la programación, entre tantas cosas. Pero sí hay que tener cuidado en lo de los conceptos, ¿verdad? Que hay un orden y hay una razón por la cual seguimos viendo la física general primero y la física cuántica al final. Claro, Y claro, sí, sí. es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Yo no les puedo llegar a los estudiantes a hablar de un solo golpe de los estados base o de estados de energía, de un solo golpe, ¿verdad? A pesar de que cuántica es la teoría por excelencia, ¿verdad? Que todavía no ha fallado y funciona y una y otra vez se pone a prueba y sigue funcionando, a pesar de que es así, todavía la física general la seguimos dando porque necesitamos un proceso de aprendizaje. Y eso, Feynman es uno de los que hacía mucho énfasis en sus cursos. Si bien es cierto, la física general no deberían de tener un orden específico como nos lo hacen ver en los libros de texto, se puede aprender de muchas diferentes órdenes. Sí es cierto que para poder llegar a comprender completamente los cursos avanzados, sí hay un proceso grande que llevar. Hay un proceso de herramientas que hay que aprender, toda la parte matemática, por ejemplo, y ahora podríamos incluir también la parte computacional, ¿verdad? Entonces, empezamos con problemas sencillos que podamos resolver de manera fácil, computacionalmente y también algebraicamente. Sí, Actualmente lo hacemos algebraicamente, yo ¿verdad? creo que el problema, bueno, más lo que comentaba Fabián Bayar, es más que todo por cómo se está haciendo, cómo se está asignando, cómo usted le presenta a la gente que la física. Entonces usted va a clase, sí, recibe los temas, que eso me parece genial, de verdad, porque en realidad todo lo que es física clásica, ¿verdad? Mecánica clásica, usted lo va a ocupar en cuántica.
primero, ¿verdad? Y eso le da ya a usted un método de pensamiento. Usted va a ocupar los lagrangianos y los hamiltonianos y todas esas varas, ¿verdad? Pero es más que todo cómo usted presenta, porque usted presenta entonces, digamos, los temas de su clase, ¿verdad? Y después es como, ok, haga este montón de problemas. Entonces se vuelve una tarea tediosa de hacerlo para sacar una nota, ¿verdad? Y algo que yo quiero comentar, o sea, es algún experimento que he estado haciendo, digamos, yo doy clases a ingenierías que no son ingenierías que realmente usen la física. Son ingenierías que son salud ocupacional, gestión ambiental, y si acaso tal vez me toque un estudiante de electromecánica o de mecatrónica que puede usar más la física. Entonces, ¿cómo le hago yo, digamos, ahorita que estamos en pandemia, porque básicamente todo el mundo se copia, por no decir por no decir otra palabra, ¿verdad? Entonces, yo lo que empecé a hacer fue implementar ciertos proyectos, y esto puede ser una idea y ahí pues, que la analicen, si no les gusta la descartan y ya. Y es que, digamos, ¿cómo le hago yo para un proyecto a una persona de producción y calidad para que relacione la física? Entonces, digamos, yo me metía con los estudiantes y yo les decía, ok, ¿qué hacen en producción industrial? Y es, profe, es que a veces vemos el proceso de manufactura y todo eso. Y entonces yo digo, ok, tal vez podamos relacionar el concepto de velocidad y podemos decir que la velocidad de operaciones por segundo en su proceso de manufactura. Y midamos la velocidad promedio de todo el proceso de manufactura. Entonces, digamos, ya ahí puedes agarrar el concepto de velocidad y aplicarlo a otras cosas, ¿verdad? Este es un caso extremo, ¿verdad? Porque son ingeniería en producción industrial, pero es una vara que usted podría llegar y aplicárselas de otras formas, ¿verdad? No solamente llegar y tirar problemas. Al menos eso es lo que he estado intentando y he estado experimentando y parece que a la gente le gusta, ¿verdad? Pero ahorita como uno no les puede ver la cara, ¿verdad? Entonces no se sabe. Bueno, yo quería comentar algo también que más con respecto a lo que decía Fabián Bayard de esto de la apatía, digamos, por la física. Y yo sí siento que es un problema bastante grave y que, digamos, o sea, obviamente no es solamente por eso, pero que yo siento que gran parte de es como algunos profesores que dan en la escuela, que digamos, aquí, bueno, yo no he recibido clases con ninguno de los que ha trabajado como profesor aquí, entonces no es con ustedes, ¿verdad? Pero, o sea, en los 5 años que yo llevé cursos de la escuela, puedo contar con la mano los profesores que se tomaban el tiempo de la clase para discutir cosas de física, digamos, no solo dar la clase. Y digamos, y no solo discutir temas de física, sino también aterrizarlos a la clase. Porque, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero el profesor que me dio Cuántica 1 era un profe que desperdiciaba más de la mitad de la clase, pero no aterrizaba las cosas que discutía. Pero digamos, también tenemos casos como el que me dio Cuántica 2, que es un muy buen profesor, yo lo respeto mucho, pero digamos, no se tomaba el tiempo para discutir cosas con uno y no se le sentía pasión como por enseñarlo, sino que se sentía más como que era una obligación de él, como, uy, tengo que hacer esto para que me paguen y que, digamos, y que llegaba a dar la materia y ya, y listo, y chao, vámonos. Y que sí, o sea, son muy pocos los que yo recuerdo en la carrera que sí se tomaban el tiempo para explicar lo que ellos investigaban y como intentar ser que a uno le naciera ese interés por saber más y por discutirlo, digamos. Sino, vea, yo ahí lo que siento, porque digo, uno como profesor o tal vez ya teniendo esa perspectiva, como por ejemplo el profesor que le dio Cuántica 2, que dejémoslo ahí sin nombres, tal vez esta persona no tuvo como esa pasión para enseñarles, o para demostrarles, o qué sé yo, para discutir con ustedes los temas, porque a veces uno está tan limitado con el programa y con el tiempo. Me pasa mucho, por ejemplo, en Físicos 1. Ahí los estudiantes que son míos y que van conmigo lo pueden ver, que a veces uno le encantaría poder resolver esas dudas que tiene porque son dudas interesantes, son dudas curiosas, pero uno vuelve a ver el reloj y dice, sí, ya se me fue todo el tiempo, ya no pude dar la materia, y uno está con ese estrés, porque uno al final termina con eso, ¿verdad? Termina con un estrés increíble de llegar y decir, yo necesito que se terminen estos temas, yo necesito explicar lo que son las bases, y yo necesito también hacer ejercicios, porque en el instante en el que yo me voy con un estudiante a explicarle algo vacilón,
ya aparece otro diciendo que no hicimos ejercicio en clase, y entonces que ya no va a poder pasar el examen porque ya no hice el ejercicio, porque ya no sé cuál va a ser el nivel que va a poner el profe en el examen. Entonces, tener un examen también me limita en ese lado. O sea, uno llega a tener tantas limitantes alrededor que siento que se podrían resolver y se podría como liberar mucho más si se da esa libertad de que el profesor de la materia, obviamente, que se sepan los conceptos, como decía Fabián Vázquez. Obviamente yo tengo que dar todo lo que es la materia, porque son las bases para que ustedes puedan entender física, ¿verdad? Pero hay tantas formas en las que se podrían dar distintas. Por ejemplo, usted me decía, Fabián, que necesitamos partir de toda esta parte que tengo que dar física general, ¿verdad? Para después llegar a cuántica. Vea, yo le aseguro, Fabián Bayar me puede tal vez corroborarme en esto. Hay tantas herramientas matemáticas que nosotros no vemos y que se saltan tanto. O sea, nosotros en estos momentos nos guiamos tanto en la idea de que, bueno, el MEP les enseña cálculo, ¿verdad? Bueno, el MEP les enseña álgebra, entonces tenemos que llevarlos aquí de la manita y no podemos enseñarles tantas herramientas y tantas cosas que podrían servir un montón. Por ejemplo, estos días, las sesiones que hemos tenido de Ground State, Fabián nos ha enseñado un poco sobre la parte de grupos y es materia que usted puede explicar de una forma sencilla. En 2 momentos usted entiende lo que es teoría de grupos y tiene tantas aplicaciones, pero es el miedo que le tenemos a esas cosas a veces. A veces es puro miedo de que, uy, no, es que eso no es lo que ven en la escuela, entonces yo guarde, ya les va a dar un patatús. No, el estudiante está ahí para aprender. Y el estudiante lo hace. Yo lo he comprobado. Cuando yo tuve la oportunidad de dar física 4, creo que nadie aquí lo llevó conmigo, yo les ponía preguntas de teoría de grupos, del grupo de Lorentz. Así, digamos. Yo lo llevé. Ah, sí, ¿verdad? Entonces ella lo puede comprobar. Yo les ponía preguntas de teoría de grupos, yo les ponía preguntas así de cosas que no utilizaran la matemática básica y las lograban hacer. Entonces, a mí me consta que muchas veces es miedo, digamos, de parte de los estudiantes de utilizar esas herramientas, como no, es que eso es de métodos, ¿verdad? Entonces, bueno, que dicho que está Irene y que me puede corroborar eso, yo les ponía preguntas de teoría de grupos y no de grupos fáciles, así como U1, S2, o sea, el grupo de Lorentz. Así álgebras de Lie y las lograron resolver perfectamente. Digamos, muchas veces es miedo y hay que mandarlos al agua, así, tirarlos a la piscina y que aprendan a nadar. Exacto. Y bueno, lo que digo yo siento que a veces la parte de evaluación es lo que nos mata. O sea, el hecho de llegar y decir, bueno, es que tenemos que pensar en el examen. ¿Cuánto tiempo tiene para resolverlo? ¿Cuánto tiempo van a tener? Entonces, que el ejercicio tiene que ser algo que ellos ya medio manejen, porque si no, entonces el tiempo es muy largo. Que entonces ya los temas que yo tengo que dar tienen que guiarse por ese lado, que los ejercicios que tengo que hacer tienen que ser del nivel del examen, porque si no, al estudiante no le sirve. Entonces, todo esto rodea, o todo lo que es el curso, da tantas vueltas en lo que es la evaluación, que al final usted no se dedica a aprender, usted lo que se dedica es a hacer el filtro, a decir, bueno, el estudiante entonces tiene que irle bien en mi examen porque el examen se hizo para este nivel, y entonces ya no es si el estudiante aprendió, es el estudiante realmente tiene el nivel para, o pasó mi examen, entonces ahí yo sí puedo decir que puede avanzar, pero no sabemos si el estudiante entendió realmente. Si el estudiante lo que hace es que hace todos los ejercicios del libro, pero al final nunca entendió la profundidad de qué es física, y pues al final lo que estamos haciendo es entrenando robotcitos, ¿verdad? Que al final, sí, tal vez eso era la idea que se tenía en 1900 o en 1700 cuando se tenía la parte de la industria, pero ya no es lo que necesitamos. Ahora necesitamos gente pensante y gente que trabaje el tú a tú con una computadora para que la computadora no lo reemplace, ¿verdad? Para que ya la computadora no lo deje tirado. Y también, o sea, creo que Fabián, en verdad, es algo que también he hablado con él varias veces. Creo que ese es el meollo de la perspectiva lineal que se tiene, como siento que uno está demasiado metido en la idea de verdad, como, no, verdad, yo no puedo llegar a física 1 porque tengo que saber cálculo. Entonces, este es el conjunto de conocimientos que tengo que aprender cronológicamente para saber esto, o esto después, ¿verdad? Como es como niveles en un juego, como, yo ya pasé el nivel 1, entonces voy nivel 2, nivel 2, nivel 3. Entonces, por ejemplo, experiencia personal mía, incluso, cuando yo quería aprender a programar, yo siempre trataba de empezar desde cero, ¿verdad? Porque mi idea era como, no, yo no sé nada de programar, yo necesito empezar desde cero. ¿Y cuándo fue cuando más tuve avances, digamos, a nivel personal de aprender a programar? Cuando dije, no, ya, o sea, ya no puedo devolverme a empezar de cero porque yo digo, no siento que tengo buenas bases en esto, como no puedo avanzar, ¿verdad? Si no tengo buenas bases en esto, y no, o sea, uno siempre cura conocimiento. Por ejemplo, cuando yo llevé cálculo 3, yo salí de cálculo 3 y yo no entendía muy bien qué era una integral triple, o yo no entendía muy bien lo que significaba, ¿verdad? Un gradiente. Cuando llegué a métodos 1, ahí curé el conocimiento, es como, sí, claro, ahora todo tiene sentido.
pero entonces esperar, ¿verdad? Que usted tenga todo claro, ¿verdad? Después de un curso, que vaya adquiriendo conocimientos cronológicamente, linealmente, es una pretensión, ¿verdad? Que eso nunca va a suceder así. Y si usted piensa que va a ser así, usted no va a llegar a ningún lado, porque el mundo no es así. Hacer cosas, hacer investigación y hacer, ¿verdad? Seguir adelante con su vida no es así. Usted está trabajando y usted va a resolver problemas y va a tener que tirarse al agua con cosas que, digo, usted no tiene todo la gama de conocimientos, todo el conjunto de conocimientos que usted necesita saber para seguir adelante. Usted se aprende en el camino, ¿verdad? Entonces siento que también esa es una de las cosas que uno se tiene que quitar de los sesgos que uno tiene, ¿verdad? Yo necesito saber, ¿verdad? Para saber cómo encontrar, ¿verdad? Las simetrías del grupo de Lorentz, yo necesito saber, ¿verdad? Cuáles son todos los grupos discretos que existen. Cuando nada más entiende el concepto, ahí vamos, ¿verdad? En el camino, no hay que, ¿verdad? No hay que preocuparse por aprender a caminar perfecto, poniendo todo el pie en el suelo, ¿verdad? Para empezar a correr un poco, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que lo que dice Graving es muy cierto y ahí va lo de desarrollar habilidades, ¿verdad? Todo esto trabaja a desarrollar habilidades y no solo conceptos, que es como algo muy importante que se tiene que hacer. También siento, dale, Graving. No, y al final de cuentas, o sea, eso de desarrollar habilidades, sí, justamente al final, cuando uno trabaja y cuando uno hace esas cosas ya a nivel práctico, y lo que se toma en cuenta es esa habilidad suya de pasar, o sea, de digerir conceptos en el momento y no decir como, verdad, yo puedo derivar toda la teoría a Vinicio, ¿verdad? Porque yo puedo hacerlo desde el inicio porque tengo todo el conocimiento y marco teórico, ¿verdad? Y no, al final, usted para crear un carro no tiene que volver a inventar la rueda, ¿verdad? Nada más usted agarra los conceptos que usted necesita para su momento, para hacer el trabajo en su momento, ¿verdad? Esa es la gracia de tener esas habilidades, no tener que empezar desde cero siempre, ¿verdad? No, que iba a agregar yo, estaba pensando en que tal vez se ha dado o se cree tanto esta idea de que necesitamos llevar un cierto orden por algo que dijo Fabián Vázquez ahora al inicio de la sesión. Aquí física empezó como un curso de servicio y uno si nota todos los libros que están enfocados en la parte de ingeniería, o sea, los físicos, las físicas que están para ingeniería, que nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? Todas llevan un mismo orden, o sea, llevan como este patrón, ¿verdad? Y van enseñándole uno cosita por cosita, pero son libros hechos para ingeniería. Uno, por ejemplo, va y busca el Alonso y Fin, o busca el Burbano, por ejemplo, es uno que nosotros utilizamos mucho, Fabián, y uno nota como hay cosas que sí cambian mucho, hay órdenes que hacen distintos. El Resnick también lleva una parte ahí todavía de ingeniería porque lleva todavía un cierto orden, pero también decide cómo hacer ciertos cambios, hacer revoltijos ahí como da la materia. Y es por el hecho de mostrar que realmente a veces no se necesita esa linealidad, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿cómo decirlo? Pensamos que estamos atados de manos por todo lo que es el desarrollo, cómo es que se enseña matemática, ¿verdad? Y cómo es que se van dando, ¿verdad? Todas estas cosas en la parte de mate, cuando realmente no deberíamos tener esos, ¿cómo decirlo? Estas limitantes, ¿verdad? Podríamos incluso poder meter un poco más y ahí es donde también los cursos de métodos matemáticos deberían meter más la cuchara, ¿verdad? Como decía Fabián antes. Deberían dejar de intentar decir como, bueno, es que esto es útil para no sé qué, no sé cuánto, y realmente dar cosas que pueden llevar a nuevas apreciaciones de física. Por ejemplo, cuando yo vi la parte de acción en métodos 1, que fue al puro final y fue algo que se explicó así como en media clase, yo me di cuenta de que eso era lo que me iba a ayudar después para la parte de Lagrangianos, ¿verdad? Y para entender todo eso, y pues se basa todo un curso, ¿verdad? En uno, en esa media hora, y todo lo demás que estuve viendo, un montón de cosas más que vi, pues no tenía realmente utilidad alguna, ¿verdad? Entonces, pues, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está realmente o si hay que evaluar bien qué es lo que estamos dando, qué tipo de conceptos? Dale, Ricardo. Ahí para agregar un poco a lo que dijo Brian, en el libro Tripler Mosca también salen algún que otro concepto de relatividad.
en los temas. Por ejemplo, no me acuerdo si era en aceleraciones, que una aceleración promedio, algo así, meten un concepto, bueno, meten esta cuestión de la velocidad de la luz en una división muy interesante, de hecho, ojalá después se los pueda pasar y todo, pero lo mete ahí, lo explica. Y es muy interesante que también varios temas más adelante también metan conceptos como de cuántica o de relatividad general. Creo que sí es relatividad en general. Y, por ejemplo, el triple mosca sí explica esa parte, esos conceptos básicos, el cómo se llega a cierta fórmula y no solamente viene y brinda la explicación de cómo se usa, ¿verdad? Me voy a entender. Sí, 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 no, no. No, lo que estaba pensando yo es, porque también se me viene a mente, ¿verdad? A veces los casos donde yo, estoy siendo ahí un toque cacofónico, en clases cuando yo llego a algunos temas, yo llego y digo, vean, esto de aquí después ustedes lo van a ocupar para tal cosa. Y ojalá se pudiera llegar y no decir como, vean, esto lo van a ocupar para tal cosa, y más bien poder llegar y dedicarle ese tiempo, ¿verdad? A explicar por qué es útil, para que el estudiante también tenga un poco ahí de qué sé yo, fogueo con lo que es física más actual. Porque yo a veces llego y digo, bueno, pues este tema, ¿verdad? Y después ustedes lo verán, en su momento ustedes lo verán, ¿verdad? Pero todo queda tan al aire y por el hecho de que a mí me dejan, ¿verdad? O estoy pegado ahí o me tienen como atrapado en los 1600, que es una cosa que yo siempre digo al inicio de la carrera, ¿verdad? Bueno, o al inicio del curso. Que yo lo que voy a ver ahí es teoría que es obsoleta, que sepan que después van a ver cosas que van a ser útiles, que lo que es investigación va a ver otras cosas, que yo tengo que ver esto para, según lo que se dice siempre, es para tener las bases, pero realmente deberíamos ponernos a decir, eso está escrito en piedra. Siento yo que es una de las cosas que sí deberíamos empezar a cuestionarnos, ¿verdad? Profe, a mí me gustaría comentar algo al respecto, Claro. porque, digamos, eso que ustedes dicen, todo, yo estoy de acuerdo lo que decía, en especial con lo que decía Grading, de que hay cosas que uno no, tal vez no es tan necesario que uno lo maneje al 100% para poderse echar al agua. Sin embargo, bueno, de lo poco que yo sé de las teorías de aprendizaje, una que destaca y que nunca se me va a olvidar es la de Lev Vygotsky sobre las zonas de desarrollo próximo, porque simple y sencillamente, digamos, cuando uno habla de la metacognición, que es lo que tiene que ver con todo esto del aprendizaje, cómo una persona aprende, eh, esto uno tiene que verlo como si fueran estructuras, como si fueran una base de datos o un archivo, digamos, en el cerebro, en el que usted no puede ir metiéndole más información de la cuenta, porque tal vez tiene que ir organizando lo que hay ahí para abrir espacio para la nueva información, porque simple y sencillamente es como tratar de meter más carpetas a un archivo que ya está saturado. Entonces hay que tener ese cuidado, que uno no es tampoco que uno va a decir, bueno, voy a quitar o voy a romper esta linealidad porque simplemente porque sí, porque valga la redundancia, hay un proceso que implica que uno tenga que aprender ciertos conceptos antes y no solo por ser conceptos, porque tal vez no es tan necesario el concepto como tal, pero sí, digamos, la capacidad que le genera a uno ese concepto o saber ese concepto en la mente para poder entender otros más difíciles. Y hay un ejemplo que a nosotros nos daban unos profesores y que era que usted a un bebé no le puede empezar a dar comida sólida porque primero tiene que acostumbrarse su cuerpo a procesar la leche, desarrollarse para que ya pueda adquirir la comida sólida. Entonces, eh, pero lo que sí se puede destacar tal vez aquí es que lo que usted decía con lo de las evaluaciones es precisamente que ese es el contraste que hay grande ahorita en el mundo y con la educación, que creo que no sé si tal vez ya cambió eso. Me parece que Finlandia es la que tiene la mejor evaluación en el sistema educativo porque ellos las evaluaciones prácticamente las eliminaron. Ellos en lo que se enfocan más es en que el estudiante aprenda, porque la evaluación lo que viene a hacer simplemente es un medidor de si el estudiante entendió o no el concepto. Entonces
no indica nada más que eso. Ujú, ujú. Y entonces ellos se evocan más a esta otra cosa de aprender haciendo y intentar que el estudiante aprenda todo lo que pueda de la forma en que el estudiante se sienta cómodo y después ya, pues ellos lo evaluarán ahí de otras maneras que no sean tan esquemáticas o tan sistemáticas como las que se utilizan ahora. Ujú. Pero sí, digamos, cuando uno habla de esas cosas, por lo menos desde el lado de la educación, yo no sé si tal vez aquí la otra compañera que es de enseñanza de las matemáticas, estará de acuerdo o diferirá o tendrá algo que agregar, porque si no se puede hablar así de que uno simplemente va a avanzar y a meter conceptos o cosas más avanzadas por esto que le estoy comentando, de estas estructuras cognitivas que uno no las ve y sinceramente depende mucho de cada quien, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, sí. digamos, bueno, yo concuerdo con Julio, es algo que se aprende cuando uno lleva cursos de educación y creo que ahí sí sería importante evaluar cuáles son, digamos, los conceptos o cosas que uno está metiendo de más, ¿verdad? Yo me acuerdo que en el curso que dio Fabián, por ejemplo, él metió esos nuevos conceptos, pero no eran conceptos que no se, que ocuparan algo que uno ya no sabía, digamos, sino que uno aplicaba más bien lo que ya sabía. Entonces, sí es importante analizar eso, porque es cierto, como dice el compañero, el aprendizaje tiene como sus, o sea, tiene sus partes, ¿verdad? Uno no puede meterle conceptos que en la mente del estudiante no estén del todo porque no va a poder hacerlo, ¿verdad? Y más bien puede crear como un choque ahí con la materia. Sí, sí, claro, creo que realmente el comentario, por lo menos que hice de mi parte, creo que la línea que han seguido, bueno, lo que he comentado con Fabián, no es un llamado a la deconstrucción de la cronología del conocimiento. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad? Deberíamos enseñar cuántica antes de física 1, es que las bases no estén sentadas de la mejor manera, ¿verdad? Que usted no se siente tan cómodo con conceptos, no debería impedirle a usted a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, véanlo como a veces uno aprende cosas que son como un puente, uno ve el puente ahí y uno no entiende por qué el puente está ahí, y uno no puede entender por qué el puente está ahí hasta que no lo cruce y ve, como, mira, sí, es que, ok, este puente está aquí para llegar a este otro concepto, como entonces son cosas que, y hay conceptos que eh, lastimosamente la forma en que han surgido históricamente es diferente a la forma en que los enseñamos, ¿verdad? Entonces, por esa, ¿verdad? Esa disonancia en si nosotros enseñamos esto en este orden, pero históricamente se dieron de otro orden y hay cosas que se traslapan y hay cosas que nosotros y que uno aprende que no tienen mucho sentido por sí mismas hasta que uno avanza y uno se da cuenta que, en verdad, este concepto que aprendí antes es porque ahora, ¿verdad? Cuando avanzamos, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces no es, ¿verdad? No es un llamado a destruir la cronología, es un llamado a, no, ¿verdad? Y no les dé miedo si están caminando por el conocimiento y ven a su alrededor y sienten que está incompleto, ¿verdad? Siempre va a estar incompleto, ¿verdad? Y hay que sentirse cómodos con eso. Y nada más ahí También como va. para agregar, perdón, o sea, notemos que, o es algo que me preocupa un poco de esta teoría que ponen en la mesa Julio e Irene. Física cada vez se va abriendo más. Y si usted se dedica siempre a salir desde las puras bases, como decía Graving, a empezar con la llanta, el problema va a ser en que usted, o sea, va a llegar un momento en el que usted una vida no le va a alcanzar para entender toda la materia entonces. O sea, si usted siempre llega y dice, tiene que ir siempre la misma línea, ¿verdad? Y siempre tenemos que partir de esas bases, y esto siempre tiene que dar de esta forma, y esto tiene que ser así, 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 va a llegar un punto en el que usted, para que pueda competir qué sé yo, en la industria o pueda tener, ser un profesional hecho y derecho, ¿verdad? Que pueda llegar y aportar, dice, van a necesitar entonces que usted esté 15 años en la universidad, ¿verdad? Para que llegue y diga, bueno, pues tenemos que ir viendo cada uno de estos puntos uno por uno. O sea, yo lo que siento es que en algún momento se tiene que empezar a compactar lo que nosotros tenemos, ir viendo qué detalles van sobrando, ir quitándolos por ahí, ¿verdad? Se puede dejar la misma cronología, es algo válido, pero tenemos que ir viendo cómo podemos ahora agregar lo que es esencial para nuestro tiempo, para nuestras necesidades. Y eso
a su vez también me lleva a decir esto de que pues hay distintas teorías, por ejemplo, como le decía, la parte de grupos, etcétera, etcétera, que son teorías que ahora se están necesitando, que son cosas en las que física está entrando ahora por el hecho de que es lo que da las bases de lo que es la física que se trabaja ahora, ¿verdad? Entonces, y por algo es que tenemos, por ejemplo, QFD, ¿verdad? QFT, perdón. ¿Verdad? Y es porque, y pues está esa materia. ¿Cómo es posible que nosotros en estos momentos en la carrera no tengamos nada, no se diga absolutamente nada de eso, ¿verdad? Bueno, que creo que se menciona en su momento, creo que vimos grupos con Hugo, ¿verdad? Métodos 1, pero algo muy, pues muy a lo ligero, ¿verdad? Entonces, pues hay ciertas cosas ahí que obviamente se Pero vuelven preocupantes. QFT se deja más como para maestría, ¿no es cierto? Tal vez Bayar me puede... Sí. Eso es más para maestría. Sí, Pero digamos, dígame, si no es cierto, ¿no, Fabián? Que ya antes de maestría usted lo sabía y por eso está ahí. Sí, digamos, incluso recuerdo que para Cuántica 2 nos tocó dar una clase. ¿Se acuerda, Brian? Y me acuerdo que mi clase fue ecuación de Dirac, que es justamente el punto donde acaba Cuántica 2 y es el punto donde se dice, bueno, cuántica no es suficiente, necesitamos algo más. Y sí, yo llevé el curso de física de partículas con Alejandro Jenkins, entonces sí aprendí QFT un poco antes, pero sí, todo bien. Y bueno, nada más el comentario que yo quería hacer rápido, ¿verdad? Era que, sí, no se malinterprete, ¿verdad? Yo jamás daría un curso en el que empiezo a dar cosas avanzadas sin haberles explicado las bases. A lo que creo que iba el comentario de Glavin en mí es como, por ejemplo, nosotros los físicos no necesitamos toda la construcción de teoría de conjuntos de Cervelo-Frankel para sumar 5 más 5, ¿verdad? O sea, definitivamente no vamos a utilizar toda la profundidad para construir todo, porque no llegamos a nada. De hecho, hay un artículo muy interesante de una persona que es un matemático ya demasiado riguroso, que pone, perdón por no definir los números naturales para numerar las páginas, ¿verdad? O sea, ya llega como ad absurdum, ¿verdad? La cuestión, y también este hecho de que la física sí cambia, ¿verdad? Hay una historia muy interesante de Dirac en la que él dice que estaba haciendo la primera cuantización, ¿verdad? Y él llega a unos objetos que tenían un álgebra muy interesante, una estructura muy interesante. Y él llega y él dice, esto se parece muchísimo a algo que vimos muy brevemente en mecánica, a unas cosas de Poisson, pero lo vimos muy brevemente. Y tuvo que esperarse todo el fin de semana porque estaban cerradas las bibliotecas, y el lunes llega y se da cuenta de que en efecto seguían esta álgebra, ¿verdad? Entonces, a lo que yo quiero decir es, la física va a cambiar, ¿verdad? No, en ese momento, por chetes de Poisson era algo que daban en 5 segundos, porque seguro era una cosa tonta que no servía para nada, pero en el momento en el que Dirac se da cuenta de que sirven para algo más, toma un privilegio, ¿verdad? Ahora se convirtió en 2 meses enteros del curso de mecánica 2. Entonces, sí hay que estar abierto a que la física va a cambiar, digamos. Sí, no es cambiar los conceptos de física que se van a enseñar, es cambiar las herramientas, y en este caso las herramientas matemáticas. Si, digamos, por ejemplo, el método se ve tensores, entonces podemos usar en estado sólido tensores. ¿Por qué no podemos usar, no sé, se me ocurre el cálculo del Grassmann? Tal vez ahí me corrige Fabián, ¿verdad? Para cambiarle un toque, el cálculo geométrico, creo que era. O digamos, en lugar de ver las matrices de Euler, ¿verdad? Los ángulos de Euler, poder ver cuaterniones y ver otras formas de cómo resolver los problemas que ya se ven, ¿verdad? Porque en algunos casos cuaterniones puede ser más fácil que ver los ángulos de Euler. Yo quería agregar que, digamos, que de fijo yo considero que va a cambiar y que va a ser un asunto que continuamente se va a tener que discutir el plan, y como un pros y contras digamos que hay que medir y tomar la decisión, digamos, que por ejemplo, digamos, hipotéticamente que en un futuro se considere necesario enseñar QFT en bachiller, y entonces ahí ya habría que considerar como, por ejemplo, pasar de 4 físicas generales a 3 físicas generales para meter QFT después de Cuántica 2, y digamos, y tal vez tener que no incluir algunos detalles de física general que se están dando ahorita, pero digamos, como medir ese pro y contra, como, ok, incluimos QFT a costo de estos detalles o no, digamos, como que siento que es algo que se tiene que medir continuamente, digamos, a medida que la física va cambiando. Sí, no voy a decir que vamos a hacerlo a lo loco, pero sí es algo que debería estar, ¿verdad? De que debería mantenernos despiertos en las noches, ¿verdad? Llegar y decir, bueno, la física avanzó ya, qué sé yo,
lo que estamos viendo es o teoría, bueno, mecánica cuántica, que es el último curso que lleva uno, ¿verdad? Termina como en los 40, 50 por ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando con todo eso que nos está haciendo falta? Solo tirarse a la maestría, o sea, realmente queremos que nuestros profesionales, que supone que ya deberían salir, o sea, cuando uno tiene un título, supone que es porque usted ya está listo para trabajar, que nuestros profesionales salgan con teorías de los 50, o realmente queremos que una persona que usted le da un título y dice, usted vaya y trabaje, sepa o tenga conocimiento de conocimiento de vanguardia, que eso es algo muy distinto a lo que se trabaja en otras carreras, ¿verdad? Que otras carreras sí lo hacen. Entonces ahí Sí, es algo donde... que se me ocurre a mí es, por ejemplo, en mecánica. ¿Por qué en mecánica no estamos enseñando, por ejemplo, deformaciones de objetos? ¿Verdad? Eso es una teoría que ya está y no se está dando, ¿verdad? Podemos ver el tensor de deformación y todas esas varas, ¿verdad? Ya Porque son nombres lo que pasa, yo complicados. creo que es que hasta ahora no ha habido nadie que sepa de teoría de sólidos por completo. Ya lo intentar un poquito, Sí, ya ¿verdad? anda de Ya como formación en que mecánica, ahí. pero lo da muy a pincelada porque otra vez tienen que cumplir un cronograma, o sea, lo limitan ahí. Sí, yo podría meterme ahí. De hecho, si en algún momento pido mecánica, me gustaría desarrollar más esa parte, porque en mi caso, toda la parte de mi doctorado, sí tuve que ver mucho la parte de formación de sólidos. Por ejemplo. O sea, no es que tengamos que ver el tema así como full, ¿verdad? Y que tienen que salir expertos, pero es por lo menos No, meterlo, ¿verdad? De ir viendo pero materia para que se fogueen, para que cuando lleguen al momento de ya ir a trabajar, pues tengan por lo menos, hayan visto eso y no empiecen desde cero. Ya ahí ahora, Fabián se retiró, ya también sí, ya, nosotros no, podemos no. ir. Yo ya también yo debería irme, tengo mucho que ir a Sí, calificar, sí, pero sí. yo sí, también tengo una duda de cómo funciona, porque en alguna ocasión, a mí me dijeron que ya los programas de cada curso estaban hechos para cada uno de los cursos y que uno no Ujú, se podía salir tanto de esos programas. Ahora, esos programas son de 1980 y ahí sí estamos obsoletos, ujú. porque Es eso que es no eso. se ha actualizado, los temas de cada curso no se han actualizado. Ahí es donde hay que incidir Eh, también. ahí también hay que incidir, hay que ver qué hay que modernizar urgentemente, se puede dejar por fuera, además, todo eso hay que... bueno, aprovecho un momento ahora que todavía está ahí Julio, creo, y no sé si Irene ya se fue, sí, por ahí está. Ahí está. Eh, quería, quería hacerles una consulta porque ayer tuvimos una discusión con otros profesores sobre algunas dudas que están apareciendo en estudiantes ya avanzados de las carreras de física y de meteorología. Eh, y la conclusión a la que llegamos algunos es que a pesar de que matemáticas hizo cambios importantes en cálculo y que hace en cálculos en general y que aseguran que el nivel no se ha perdido, la sensación, y lo digo, es una sensación, no es una evaluación que nosotros hayamos hecho, la sensación es que el nivel de los estudiantes es menor ahora que antes. No sé si es Sí, correcto bueno, Ahora con decir eso. respecto a prepandemia o No, todavía. no, en general. Bueno, en yo general. creo que eso es como, bueno, por lo menos yo que estudio educación matemática, ¿verdad? Que de hecho esa carrera nació porque en el país se necesitaba una carrera así, ¿verdad? Y yo creo que va más de la mano con desde que están en el colegio, ¿verdad? La gente no la preparan tan bien y llegan a estos cursos y la gente va pasando, pero con costos, ¿verdad? Porque no saben las bases de lo matemática, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema más grande, por lo menos en mi percepción, es un problema más grande, ¿verdad? Como el país, pero bueno. Pero es que, digamos, por ejemplo, la queja llegó por un comentario que hizo una profesora que le hicieron una pregunta en un curso de por qué el área de un círculo era diferente al área Esfera. de una esfera. Ujú. Estamos Y hablando también para dar contexto de un estudiante cuarto año en la carrera, entonces, Sí, un digamos, estudiante ese es un concepto que se debe aprender desde el colegio. desde el Entonces, colegio, está bien, pero exacto, sí. también uno en cálculo 3 cuando ve todas los sólidos, revoluciones sólidos, uno ya lo vuelve a sí, ver y uno uno, vuelve a analizar este tipo de cosas. Sí. uno entiende la parte de 3D ahí Ujú. propiamente, y entonces ese tipo de error o Sí, de duda no debería aparecer.
Entonces, Sí. la conclusión o la sensación que tenemos es que los cálculos tal vez... Fabián, lo perdimos. Se le fue el audio. Vamos a ver si lo vuelve a... Seguro está intentando volver a conectar. Se desconectó ahí seguro. Sí, tal vez lo que está diciendo ahí es que pues nosotros también contamos con el apoyo de otras escuelas, ¿verdad? Sí, digamos, ahí habría que analizar mucho cómo se están dando los cálculos, ¿verdad? Y si realmente no solo están dando cómo realizar no sé, las operaciones, sino realmente cómo entender los problemas, que tal vez eso Sí. es. Ese Pero, problema que me está comentando, yo le diría que es como algo así de cómo resolverlo, cómo visualizar estructuras matemáticas, por ejemplo. No, y también, o sea, siento yo que la parte preocupante es que no fue un estudiante, porque según lo que indica la profesora, tuvo que gastar un tiempo de su clase, ¿verdad? Ya digo, una clase avanzada, porque habían varios con este error, ¿verdad? Este error conceptual. Y después dice que tuvo que en la consulta atender a ciertos estudiantes, pero un grupo de estudiantes que todavía no lo entendían, ¿verdad? Entonces ya hay algo ahí como, y pues es una población, ya no es una persona que es donde usted puede decir, bueno, y pues una anomalía ahí, ¿verdad? Alguien que pasó y no debe haber pasado, qué sé yo. Ya ahora estamos hablando de una población y eso pues obviamente preocupa. Ahora sí está, Fabián, ¿o? Sí, ya me di cuenta que se me había desconectado del audio. Sí, Perdón. sí, no, fue hace, bueno, ahí vimos cuando estaba preparándolo, pero antes de eso sí estábamos escuchando. No, lo que estaba diciendo era, porque como dejé de escucharlos también ustedes, entonces pensé que nadie estaba hablando. Ah, Pero no, lo que estaba diciendo es que ya debería de irme. ok, sí, no. Entonces me despido y espero poder estar más seguido. Sí, no, más Por bien, allá, por allá. muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues también nosotros generalmente es un poco más corto, ¿verdad? Nos pasamos un poquillo más de Sí, tiempo, pero es porque el tema sí se da mucho para discusión. sí, Hablando de, y lo último que voy a decir, antes Fabián Mayar dijo de que no había muchos coloquios en la escuela. Jan ha cambiado eso y está Sí, el sí, haciendo sí. semanalmente los coloquios del CICIMA, que justamente son a la misma hora, ¿verdad? Entonces, Se siguen haciendo los coloquios. todas las semanas, Ok, Jan ha hecho un esfuerzo enorme para que haya un coloquio por semana. ok, Y eso es eso se algo bueno. publica porque Porque yo no me he sí, dado la cuenta, verdad digamos. nunca he visto, digamos, que el coloquio se está dando todavía semanalmente. Deberían, sí. Bueno, Que lo publique la escuela, tal vez. sí. yo entendía, O sea, que porque lo comparta. Yo le pregunté a Jan y Jan me dijo que él siempre se lo mandaba a la socia. Y en la página de Facebook del CICIMA también se anuncia. Ah, en la página de Facebook, sí, sí. Ah, ok. Mira, y la escuela de física sí lo comparte, pero, o sea, supongo que porque las publicaciones tal vez no tienen tanta interacción, no, nunca Puede lo he ser, visto, digamos. puede ser. Curioso. Pero bueno, Eh, sí, hoy había una, por cierto, que estaba muy interesante la de hoy. Es igual a las 3. Vamos a tener que A las cambiar nosotros 3. entonces. Sí, vamos a tener que cambiar la hora nosotros entonces para no. Sí, es a las 3 también. Entonces, para que lo eh, tomen en cuenta en un futuro Sí, próximo, sí, ojalá. sí. sí. Bueno, Eh, los dejo. Muchas Sí, bueno, gracias. claro, muchas claro. gracias, Fabián. Bueno, yo quería decir así como ya lo de cierre, con respecto a lo que hablábamos de los temas como de formaciones sólidos, y ya lo último que digo, y bueno, era que digamos que algo también que tener en cuenta al pensar en qué se debe dar o no, también es como considerar la especificidad de los temas y el conocimiento específico que debería tener un bachiller. Y no estoy diciendo que más bien si algo es muy específico no se debería dar, sino también siento que es muy importante como que si algo se considera medianamente específico, que más bien se dé una pincelada de eso, porque a veces no se da por lo específico que es, pero más bien es algo importante que uno tal vez debería saber para tomar decisiones con respecto a lo que quiera para el posgrado, etcétera. Y bueno, ya lo último era, que les iba a decir es que ahí cuando Brian termine de grabar, si se pueden quedar un toquecito para preguntarles algo del Discord, pero ya solamente. Y sí, eso sería. Yo quiero decir algo también, y es que yo creo que mientras estamos intentando hacer estos esfuerzos, suena feo, pero es responsabilidad de uno, ¿verdad? Hacerse
tomar esa ventaja con respecto a lo que se está haciendo, ¿verdad? Para no quedar mal parados. Entonces, eso es lo que se podrían ir haciendo, ¿verdad? Y para eso está el Discord, ¿verdad? En realidad, como para que si pregunten y hagan y si tienen dudas de qué podrían empezar a investigar o todo eso es válido en el Discord, ¿no? Sí, claro, es algo ahí que, bueno, hemos estado ahí como intentando, uno, ¿verdad? Intenta, manda, qué sé yo, intenta hacer la interacción, pero tiene que ser algo más natural, no es como que lo vamos a forzar. Pero sí sepan que, como decía Fabián, ¿verdad? No deberían quedarse con que física va a ser solo en la clase y que ya después de eso ustedes no pueden hablar más de física en todo el resto de la semana. Ground State Coffee se hace como una idea, ¿verdad? De que ustedes, pues haya un poco más de conversación, haya una forma en la que ustedes puedan hablar un poco más de física, preguntar cosas, ¿verdad? Que no tengan que ver mucho con la materia que está en la clase, pero y que nosotros sacamos ahí como las ideas para respondérselas, pero es para que ustedes tengan o se empapen un poco más en ese mundo, ¿verdad? Sin que tengan que estar ahí esperando a que el profesor se los explique. Entonces, les instamos a que lo aprovechen, ¿verdad? Más que todo aquellos que quieren, como ya sea Fabián, Esteban Dodero, como Graving, personas que salieron al extranjero y siguen en la parte de investigación, bueno, y es porque ellos entendieron que no solo lo de las clases les iba a servir, que también tenían que dedicarle un ratito más de su tiempo. Entonces, pues si hay alguien que tenga esos planes, también pues, le recomendamos que aproveche sus espacios, ¿verdad? Y que después no diga como, es que me dejó el tren, y el tren está aquí en estos momentos, está para que se monten, ¿verdad? Pues sí, no, como siempre agradecerles ahí la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Ahí nos disculpan que a veces hay días que se nos va un poco más el tiempo porque los temas son bastante vacilones. Aquí vamos a seguir, probablemente el tema después surja de nuevo con otras personas, tal vez con otros participantes, etcétera, con otras ideas, ya con otras noticias, pero sí, ahí vamos a seguir. Entonces, ojalá puedan seguir acompañándonos todos. Muchísimas gracias.